que llegas a los lugares más pequeños, se capilariza y regresa como vena. Bueno, entonces ya perdió las características funcionales iniciales de la sangre y regresa con desecho metabólico, regresa con gases también, ¿hacia dónde? Otra vez al corazón y luego a la circulación mayor. Ese es el circuito que se va a hacer. ¿Qué es lo que pasa cuando la sangre llega hasta la parte capilar? Se pierde el contenido sanguíneo, viene con mucha presión, se capilariza los capilares van por todas direcciones y hace que la presión disminuya, porque va por todas direcciones. Y al disminuir la presión, que gane ese capilar o ese sistema del capilar, que sea, la velocidad sea muy lenta, hace un remanso sanguíneo. ¿Y por qué tiene que ser lento? Para que facilite el intercambio metabólico, para que facilite el intercambio de gases. Entonces se hace más lento cuando se capilariza, porque es una red muy extensa de capilarización. La sangre va a retornar, porque tiene que retornar ya vía venosa, ¿no? Con todo lo que dejó. Pero ¿qué pasa? En estos capilares, en estos tejidos, van a quedar todavía parte de ese líquido, ese plasma que se ha depositado en los capilares. Pero tiene que regresar al sistema circulatorio, ¿no? Tenemos que aprender. Ese líquido que queda ahí, que permanece, ya no es sangre, tampoco es plasma, es como un líquido filtrado, que tiene un color transparente, mucho más fluido, pero tiene que regresar al sistema circulatorio general. Y regresa por unos pequeños vasos que se comenzaron a formar. Son muy simples, son muy delicados. Estos vasos tienen un nombre, vasos linfáticos. Y el líquido que quedó en el plasma se llama linfa. Ya vemos cómo la linfa está regresando por el sistema linfático. ¿Dónde? En los grandes vasos sanguíneos. Nuevamente deposita la linfa y se recupera el líquido que se había perdido, ¿no? Por acá la vena yugular. Entonces, vierte el producto y el líquido otra vez comienza a circular. No se ha perdido nada. Muy bien. En el trayecto de los vasos linfáticos vamos a encontrar unas estructuras nodulares. Tiene un nombre, lo vimos la semana pasada. Lo comentamos también. En el retorno del vaso linfático, el vaso linfático se encuentra con una estructura nodular. Los ganglios linfáticos, mejor aún, los linfos. Y ya vemos la función que hace el linfonódulo a ese. Pregunta, jóvenes, ahí, ¿qué van a preguntar? Ninguna. Todo esto lo van a ver con más detalle en la parte de fisiología, solamente estamos haciendo un pequeño comentario. El sistema circulatorio sanguíneo va a transportar, tiene sus funciones que hemos visto anteriormente. Y el linfático transporta linfa básicamente en ese sistema. Veamos cómo el sistema circulatorio tiene una serie de componentes bastante complejos, desde las arterias hasta la vena, ¿no? Iniciando por el corazón, las arterias capilares y también las venas. Todos ellos tienen algo en común, sí lo vamos a ir comentando poco a poco. Estos son los vasos sanguíneos embrionarios. Decíamos que el embrión inicia su formación de elementos sanguíneos en una estructura externa a él o a ella. Se llama saco miquelino. Es una estructura sacular fuera del embrión. Ahí están las primeras células germinales primitivas y también sanguíneas primitivas. Ahí está. Luego sigue avanzando el tiempo. El hígado se hace cargo de su sangre. El riñón se hace cargo de su sangre. El vaso también. Y hacemos este comentario. Se especializa de tal manera el hígado, el riñón, que no le da tiempo de formar sangre. ¿Qué hace el organismo? ¿Qué hace el embrión? Simplemente deriva esa formación a la médula ósea, al hueso, para toda la vida. ¿Sí? Eso es lo que está haciendo ya en cuanto a su formación. ¿Preguntas, jóvenes? ¿Alguna pregunta? Ninguna. Igual van a preguntar también eso. ¿Ninguna pregunta? Vamos avanzando un poquito. Bueno, ahí vemos diferentes tipos de vasos sanguíneos. Aprovechando las imágenes de diferentes tipos de vasos sanguíneos, ¿qué más observamos? En imagen. ¿Qué más describimos? Hay muchos vasos sanguíneos, abundante vasos sanguíneos. ¿Qué más encontramos? ¿Ah? ¿Y cómo está la matriz? Abundante, ¿cierto? Claro, abundante matriz. Y de pasadita agrega al otro. Menor cantidad de fibras, claro, ¿no? Abundante matriz, menor cantidad de fibras colágenas. También están los núcleos dispersos. ¿Cómo diagnosticarías este tejido que tiene abundante matriz? Laxo, ¿cierto? Pero no laxo. Tejido conjuntivo laxo, ¿de acuerdo? Es el nombre correcto. Pregunta, jóvenes. No es que el otro esté incorrecto, sino que le falte. La cosa no es decir que le faltó el resto y te bajar la mitad todo. Y tú quieres completito. Así que nárralo completo. Bueno, traté de, no se ve muy bien, pero es un capilar sanguíneo, ¿no?
que se expone mucho en el aumento de una ranita, porque si tocas el aumento de una ranita que está anestesiadita, vas a ver cómo circula, se ve muy bonito cómo circula. El problema es que después la ranita tienes que sacrificarlo, ¿no? Entonces, da mucha pena sacrificar esas ranitas. Yo sé bastante bien en ese aumento que se observa en la ranita. Bueno, el linfático también tiene su propio contenido vascular, tiene sus capas también, tiene unas estructuras llamadas válvulas, al igual que las venas, y tiene pues su función de transportar lo que es la linfa hacia los nódulos, a los linfonodos. ¿Qué función tienen los vasos sanguíneos? Ya lo comentamos, al distribuir la sangre. Y tiene varias partes llamadas túnicas, que lo vamos a ver qué nombre tiene cada una de esas túnicas de manera muy general. Estos vasos sanguíneos pueden ser de gran calibre, por ejemplo, la arteria aorta, por ejemplo, la vena yugular, ¿no? Son muy voluminosos, pero también hay vasos más pequeños y más pequeños, hasta se hacen muy pequeñitos llamados arteriola. Por ahí estará arteriola, ahí está, la arteriola. Después de la arteriola ya vienen los vasos muy pequeños aún, finalmente continúan con los capilares. Es la parte final del sistema arterial, los capilares. ¿De acuerdo? ¿Estamos hasta ahí? ¿Ah? No, hay que ver la grabación. ¿Preguntas, jóvenes? Jóvenes, muy bien. Entonces, este es el circuito del sistema arterial. Aorta, se hace más pequeñito, y el último son las arteriolas. Después de la arteriola, capilar. Ya se ha hecho más pequeñito ahora. Ese circuito que es. Luego viene la parte al revés. Que no está arteriola, que no es arteria, capilar, luego viene venas. Como es el inicio, vénula. Vena de mediano calibre, vena de gran calibre. Por ejemplo, la yugular, que está llegando al corazón. Los que están cerca del corazón son siempre de gran calibre, es la arteria, o sea, la vena. Eso lo han visto en anatomía, me imagino que sí. ¿O no? Espera, yo creo que sí. Vale, muy bien, ¿preguntas? Antes de que se me olvide, vaso sanguíneo es, jóvenes, vaso sanguíneo es el vaso sanguíneo que tiene sus tres componentes, que ahora vamos a ver. No siempre en un vaso sanguíneo se va sangre. Eso depende en el tejido cómo ha salido. ¿Verdad? Porque la profesora te va a preguntar y siempre les da esa recomendación. Cuando la profesora te pregunte y te diga, ¿por qué el vaso sanguíneo? Y tú le vas a contestar, porque tiene sangre. No, por ejemplo, acá no hay sangre. Y es un vaso sanguíneo. ¿Y por qué es un vaso sanguíneo? Porque tiene sus tres componentes, que es lo que vamos a ver a continuación. Así debe de ser la respuesta, porque observo sus tres componentes. Acá no hay sangre, pero es un vaso sanguíneo. ¿Perdón? Preguntas, jóvenes, preguntas, dudas, ninguna. Vamos a avanzar. Ahí está. Los dos vasos sanguíneos. ¿Qué diferencia encuentran entre una vena y una arteria? ¿Qué diferencia encuentran en esa observación, en esa imagen? La arteria con la vena. ¿Qué diferencia encuentran? La túnica media. Uno por uno, ¿no? La túnica media y la arteria es más grande. La arteria es más gruesa, la vena Más delgadita. y anatómicamente ¿cómo lo han descrito con el de anatomía? La arteria más gruesa, ahí está, sí. La vena, sus capas son más delgadas, muy bien. Anatómicamente, ¿cómo lo han descrito a las arterias y a las venas? ¿Cómo la arteria anatómicamente? ¿Cómo es una arteria así anatómicamente? Pues le llamo macroscópicamente. ¿Cómo es una arteria? ¿Cómo tiene anatomía? Yo creo que sí. Sí. ¿Cómo es una arteria? Mira, es gruesa. Y tú lo puedes palpar. Claro, gruesa. ¿Y cómo se palpa la vena? ¿Qué textura tiene? Es más blanda, es mucho más suave. ¿Bueno? Funcionalmente, ¿cómo diferenciamos una arteria de una vena? No, ¿cómo detecta funcionalmente una arteria y la diferencia entre una vena? Porque la arteria tiene pulsaciones. Claro, la vena no. ¿De acuerdo? Entonces eso también hay que tenerlo muy en cuenta rápidamente. ¿De acuerdo? Muy bien, vamos a ver. ¿Pregunta, jóvenes? ¿Alguna pregunta? Vamos a ir un poco. Muy bien, esos son los componentes, igual que la arteria es exactamente igual a la vena. Esos son los componentes de un vaso sanguíneo general, sea arteria o sea vena. La túnica íntima, la túnica íntima está tapizado por un epitelio simple plano, siempre, sea arteria o sea vena. Ese epitelio simple plano en este vaso sanguíneo tiene un nombre, que lo mencionamos hace mes y medio, ¿recuerdan?
Mesotelio. Esotérico, no jóvenes, esotérico es otra cosa. No, mesotelio. ¿Qué nombre tiene ese epitelio de la capa íntima? El endotelio del vaso sanguíneo. Ya es redundante del vaso sanguíneo. Si es endotelio, está muy bien. Si es endotelio del vaso sanguíneo, no está mal. Está redundando, pero mejor endotelio, ¿de acuerdo? Entonces ya le van a hablar así. No le van a decir el epitelio del vaso sanguíneo. No le van a decir así. Le van a decir de frente el endotelio. Ya saben a lo que se refiere. Hay una lesión a nivel endotelial, ya saben a dónde se refiere. Hay un desprendimiento del endotelio, ya saben a dónde se refiere. ¿Pero? Es así como se conversa. Muy bien, jóvenes. La capa media está formada por fibras musculares. ¿Qué tipo de fibra muscular? Elástico. ¿Cierto? Todo natural tiene músculo liso. Hay alguna excepción que lo vamos a ver en el esófago, cuando vemos esófago, una pequeña excepción, pero en general se dice que es músculo liso. Eso no se olviden también. ¿De acuerdo? Muy bien. Profesor, ¿y solamente en esta túnica media encontramos músculo liso? No, también hay fibras reticulares, hay fibras elásticas, hay fibras colágenas. La fibra elástica le va a dar elasticidad. Y la fibra colágena, profesor, la resistencia ante la presión que va a hacer. Eso es lo que hace la fibra colágena. ¿De acuerdo? Muy bien. Y finalmente, la túnica adventicia, que es tejido conjuntivo, que será un vaso de tipo laxo. ¿De acuerdo? Eso es lo que vamos a conversar. Conjuntivo laxo. Muy bien. Entonces tenemos la túnica media muscular a ese nivel, con colágeno, con fibras elásticas. El vaso sanguíneo será más elástico cuando tenga más fibras elásticas, menos elástico cuando tenga menos fibras elásticas. Esto se ve mucho en las arterias. Por ejemplo, la arteria aorta es una arteria netamente elástica, porque abunda la fibra elástica. Tiene sus componentes y de todos, pero predomina la fibra elástica más que el colágeno. Lo vamos a ver ahora en una imagen. Pregunta, jóvenes, ¿está ahí? ¿Alguna pregunta? Órgano membranoso, la luz en el centro. Vamos a ir viendo poco. Nuevamente, otro vaso sanguíneo. Tenemos la capa íntima, epitelio plano, la capa media, músculo liso, y que muy bonito se ha diferenciado también el conjuntivo, o sea, la adventicia, ¿no? La desarrollo serosa es una adventicia. Otro vaso sanguíneo en microscopía electrónica, donde podemos apreciar sus células, los leiomiocitos, así están los leiomiocitos, uniditos, del músculo liso, la túnica media. Como están individuales, alguien tiene que unirlos, alguien tiene que fusionarlos. Es si alguien está ahí, a ver si lo pongo, ahí está, mira. Muy delgadito, se unen a través de estas, son fibras reticulares que están uniendo a cada leiomiocito. No le van a dar esa función fuerte para poder soportar la presión. Pregunta, jóvenes, ¿está ahí? ¿Alguna pregunta? Esto es bastante denso también, pero vamos a tratar de resumir. La vena sí es exactamente igual. Llegamos a un vaso que es muy pequeño, denominado capilar. El capilar solo tiene dos componentes: el epitelio que lo reviste, y ¿qué hay debajo de todo el epitelio? La membrana basal. Entonces, el capilar o los capilares tienen esto, tienen el endotelio y la membrana basal. Nada más, no tienen otro componente. ¿Perdón? De todos los capilares, la mayoría de los capilares, ahí está. La mayoría de los capilares son así. ¿Qué son así, profesor? Que no tienen espacios como lo vemos acá. Acá hay pequeños espacios, grandes espacios. Este capilar no tiene espacio, por ejemplo. El que no tiene espacio se llama continuo. El que tiene espacios pequeñitos, fenestrado, son fenestras. El que tiene grandes espacios se llama sinusoides. Tres tipos de capilares. ¿Tendrá alguna razón, profesor, para tener esa forma? Sí. ¿Qué pasa si hay espacios en el capilar? Sea pequeño, sea grande. ¿Qué va a pasar con la sangre que está recorriendo por ahí? Se sale, ¿cierto? Claro, se sale. Y necesita el órgano donde va a pasar que la sangre salga, para que se pueda, por ejemplo, filtrarlo. ¿Dónde se filtra? ¿Dónde se filtra? Se filtra en el riñón. Claro, necesita muchos capilares de ese tipo porque puede salir la sangre. El riñón tiene el capilar fenestrado. Pero ahora lo que dice su compañero, el hígado. Sí, el hígado también, pero no para filtrar, sino por el tema metabólico. Entonces necesita que salga más sangre. Y para que salga más sangre está el otro tipo de capilar llamado sinusoide. Esa es la función que tiene, o esa es la utilidad que da uno con respecto al otro. No,
eso es una inflamación de los senos nasales. Sinusoide. Creo que está por ahí. Ahí está. Sinusoide. Ahí está. Sinusoide. ¿Bueno? Tiene que estar así porque necesita verter mucha sangre en el hígado para su actividad metabólica intensa que tiene ese día. El capilar sinusoide. ¿De acuerdo? Pregunta, jóvenes. El riñón. Los riñones. Profesor, y el otro capilar está en el resto de todo lado del organismo, ¿verdad? Es el más extenso. El problema de estos capilares que no tienen esos espacios es que el capilar, el endotelio de las células no tiene elasticidad. Se distiende porque tiene distensión, pero no porque es elástico. ¿Y qué pasa si se distiende más de la presión? Se va a reventar. Entonces, muchos de los capilares que explotan es capilar de tipo continuo, ¿no? Que no tiene dos espacios. ¿No? Eso es el más peligroso. Va a reventar por la presión intensa que tiene la circulación sanguínea. Algunos se generan ese... No, la verdad es una dilatación, pero puede reventar. Claro, pueden estallar a ese nivel. O los ojos, ¿no? Ese persona que tiene los ojos hemorrágicos, en la parte del esclero arranca, se hace una hemorragia capilar estallada. Claro, es peligroso, bastante peligroso. Pregunta, jóvenes. No, muy bien. Por lo menos digan. Claro. Joder, muy bien. Acá vemos los capilares. Tenemos el núcleo, el citoplasma capilar. Acá también el núcleo del capilar, profesor. Y este núcleo que está encima del capilar es un penicito, por ejemplo, ¿no? Que lo envuelve, lo presiona para controlar la entrada del líquido de presión. Muy bien. Son pequeñas, el flujo de sangre en el capilar es más lento para el intercambio de sustancias, intercambio de gases que se da entre los tejidos. Vemos nuevos capilares, ahí está el núcleo endotelio, no hay más capas. La membrana bastante delicada, solamente encontramos el núcleo de los capilares. No hay más. ¿Qué diámetro tendrá un capilar? Bueno, ¿qué diámetro tiene un capilar? ¿Qué diámetro tiene un capilar? ¿Alguna idea? 1 milímetro. Menos. ¿Qué diámetro tiene un capilar? 10 micras. ¿Una micra? ¿Ah? Micra, no. Una no. 10 tampoco. Micrómetro. ¿Cómo se llama la medida? Ya confundí. Jóvenes, la luz aproximadamente mide entre 7.5 a 8 micras. Pues hemos visto que los eritrocitos pasan raspando el endotelio, pasan friccionando el endotelio, se pasan anacustas. El capilar se extiende un poquito. Entonces el eritrocito pasa de esa forma y pasa uno por uno, no pasan en volumen, pasa empujándose uno a otro a otro. Entonces exactamente el tamaño de un eritrocito, ¿no? Aproximadamente, es así. Lo que mide un eritrocito. ¿Cuánto mide el eritrocito? Entre 7.5 y 8 micras. Pregunta, jóvenes. Bueno, muy jóvenes. Esto ya es un capilar. La luz es muy amplia. La pared es muy gruesa. Claro. Estamos viendo la parte del endotelio igual, la túnica muscular y la túnica adventicia. La túnica muscular, los núcleos elongados en forma de habano, pero algunos del músculo liso. La pared es muy gruesa, es extremadamente muscular, por eso se llama ese nombre esta arteria. Seguimos bajando y nos encontramos con arterias más pequeñitas. La luz que se mantiene alrededor de sus capas, 1, 2, 3, 4 arteriolas, ahí igual acá, 1, 2, 3 capas son las arteriolas que se mantienen el endotelio, la túnica media y por fuera lo que es la adventicia, ¿no? Entonces se está desarrollando la característica de las arteriolas. ¿Preguntas, jóvenes? Preguntas. Igual vemos una arteria realmente muscular, gran capa muscular que tiene y su luz llama la atención de ser redonda. Capa íntima, capa media y la capa adventicia a ese nivel. Siempre la adventicia pues es colágeno, es conjuntivo realmente, ¿no? A ese nivel. Esta es una arteria muscular también, la capa media es muy extensa, gran cantidad de fibras elásticas que también tiene y le dan esa elasticidad, esa flexibilidad que tiene ese capilar. ¿De acuerdo? La luz siempre redonda. ¿De acuerdo? Casi siempre se mantiene así. Nuevamente, otro vaso sanguíneo de capa media muy gruesa. La luz casi redonda. ¿Sí? Vamos a ir viendo poco a poco.
más arteria. Ahí tenemos a la arteria, la luz, la zona media muscular. Miremos a la vena. Es diferente. La luz es elongada. Las paredes son más delgadas. ¿No? Tomémoslo como base para poder diferenciar un vaso sanguíneo del otro. La vena, su luz es delgada, la arteria su luz es más gruesa. Más de cerca la capa media, ahí está la capa muscular, con los núcleos en forma de habano, ¿no? En forma individual, lo que corresponde pues al músculo liso. Pregunta, jóvenes, ¿alguna pregunta está ahí? ¿Preguntas? La arteria de gran calibre, pongámosle la que han visto, la yugular, perdón, la aorta. La arteria es una arteria muy grande, muy voluminosa, y así se ve la imagen de una aorta, donde la capa media también es bastante extensa, ¿no? Bastante gruesa. Pero ¿cuál es la diferencia? Vamos a acercar un poquito a esas capas de la arteria aorta. Está conformada por gran cantidad de fibras elásticas, ahí lo vemos. Entre estas estará el músculo liso, entre estas estará también las fibras colágenas, pero predomina la parte elástica a ese nivel. Ahí está, gran cantidad de elementos de fibras elásticas en esa arteria de gran calibre. Los núcleos son los núcleos de los miocitos que están ahí. Vemos de otra forma de coloración, ahí está mejor. Estas líneas oscuras son las fibras elásticas. Todo el vaso sanguíneo está contenido por fibras elásticas, por eso es extremadamente elástico esa arteria aorta. ¿Qué color tiene la aorta, recuerdan? Ah, verde, ¿no? ¿Rojo? Marrón tampoco. Hasta inclusive embalsamado se puede ver un color. La vena no cambia el color. La arteria sí. ¿Se acuerdan el color de la arteria? Es medio crema, un poco blanca. Te lo dije. ¿Por qué es ese tipo crema? Y el fresco lo van a ver crema. ¿Por qué es de ese color? Por la cantidad de fibras elásticas que presentan en todas sus capas. Toda su capa está llena de fibras elásticas. Necesita tenerla para poder extender. Va de cerca la fibra elástica a ese nivel. Preguntas, jóvenes. Preguntas. Pequeño break, un par de minutos para ver la vena. Que las venas son exactamente igual. Nada más. Por la luz. Agua. Quiere agua su compañero. Échale agua. Eres capaz de echarle, ¿no? Luz, jóvenes, luz para mis ojos.